A todos, muy buen día para todos. Mi nombre es Lucas, yo soy uno de los guías del Castillo San Carlos, como verán, un lugar precioso para venir a conocer esta historia. Y ahora vamos a charlar un poco sobre lo que es este sitio, lo que es este lugar emblemático para los concordienses, para las personas turistas que han venido a conocer. Tiene mucho que ver con una cuestión literaria, tiene que ver con una cuestión también de parte de la historia de la ciudad. Con un tocayo mío, Antoine. Exactamente. Con nuestro compañero y también amado aquí en Concordia, Antoine de Saint-Exupéry, que es una de las personas que también inspiró a muchos escritores o a muchas personas que han venido a conocer, y que la historia ahora, cuando la vayamos contando, se va a desarrollar de una manera muy bonita y muy intrigante también. Así que bueno, un saludo para el canal Mundo Antoine, un saludo muy grande. Y una invitación a todos los invitarlos claramente a venir a este lugar a conocer, que bueno, estamos recibiéndolo todo el año, a cualquier hora, de lunes a lunes, de 8 de la mañana hasta las 8 de la noche de corrido. Así que si tienen un tiempito para venirse a Concordia y a conocer este lugar, los invito de parte mía y de parte de todo el personal del Parque San Carlos. Muchas gracias, querido. No, vamos adentro entonces. Vamos adentro, vamos a conocer. El lugar es muy interesante, haciendo un breve resumen. Data sobre el año 1886, este sitio, este castillo, que en realidad no es un castillo real, sino que es una casona, una mansión de la época, podríamos decir de esa manera más moderna, en la cual vino un propietario llamado Eduard de Magie a construir este sitio, en el año, como vuelvo a reiterar, 1886. Lo interesante de todo esto es que este hombre viene a hacerse cargo de algunos emprendimientos saladeriles, viene con esa función, con esa razón, y decide construir este lugar en 2 años que se termina erigiendo. Porque si se fija bien, eso va a mostrar un detallecito, tienen que ver con las iniciales del dueño original, Eduard de Magie, y del otro lado podemos ver la fecha de inauguración del castillo, 1888. Que por cierto hay que mencionar que él no viene solo, sino que viene con su esposa y sus hijos de 10 años. Y su hijo, perdón, de 10 años. También hay que aclarar de que este lugar, bueno, va a ser muy interesante en cuanto a cuestiones arquitectónicas. Ya uno lo puede visualizar desde lejos, porque era muy innovador, muy interesante, muy sorprendente para el concordiense de aquella época, y que contaba con materiales que aquí por fuera podemos observar, que también si uno lo observa en esa manera, era muy ostentoso, porque podemos ver un portón de hierro hecho... ¿Pero los materiales son de acá mismo o los trajo de...? Y algunos importados. El portón, por ejemplo, fue importado de Europa. Las piedras sí fueron de acá o son de acá, ya que fueron extraídas a pocos metros del río. Y lo que era el piso de mármol de Carrara y de lajas negras, que eso era lo que más llamaba la atención. Mármol de Carrara, que bueno, una pena porque lamentablemente sufrió vandalismo y hurto. Bueno, es una de las tantas habitaciones importantes que tenía la casa. Precisamente el comedor era el comedor principal o sala principal. Luego los posteriores dueños, que ahora también vamos a hablar de ellos, o el posterior dueño de todo el lugar, va a comprar 101 hectáreas, ¿sí? Lo agranda. Y acá lo importante que me estaba olvidando decirle, gente, es que estamos en el comedor, pero antes que viene el comedor. Cocina, ahí está, muy bien. ¿Pasaba primero por la cocina antes? La cocina, acá el tema, porque hoy en día, ¿qué sucede en cualquier casa? El comedor está al lado de la cocina, está pegado prácticamente. Algo normal que creo que todas las construcciones tienen. En cambio, aquí el dueño, a pesar de que dentro del interior tenía 27 habitaciones y tenía un comedor principal, la cocina se encontraba afuera del castillo. Y cuando hablamos afuera no hablamos del patio o del quincho. Estamos hablando de que el dueño mandó a construir la cocina a 2 cuadras y media. Él mandó a personalizar un carruaje exclusivo para la comida, desde el jardín botánico, que es otro de los atractivos que les recomiendo visitar del parque, hasta este lugar, que como digo eran 2 cuadras y media que tenía.
No era tal cual como la vemos. Perdón, la parte de la casa, hablando en general del parque, estoy hablando, el paisaje, ya que no tenía esta forma. Era más planicie, más campo, menos vegetación, menos arboleda. Entonces se apreciaba perfectamente el río. Exacto. Y él también no quería que el empleado doméstico estuviera de lleno en estas cuestiones, ¿no? En las reuniones grandes, los banquetes. Estos ladrillos, lo de los arcos, son diferentes porque eran importados. Estos sí son de afuera. Se nota inclusive en la forma estética que tiene. La terminación. Sí, Luego les totalmente. vamos a contar Algunos por qué han sido dicen, ¿cuándo retocados. tiene Y los de superior? ¿Por qué adentro mi son de tocayo acá. tiene Eso algo que sí, ver con esto? son más rústicos, fueron hechos acá en la zona, digamos. Son de distinto tamaño. Exactamente. Antes se utilizaba mucho el barro y cal aquí para las construcciones de mar. Vivió solamente 3 años acá. ¿Solo 3 años en esta casona? 3 años. Debido a que él no tuvo buena fortuna, podríamos decirle, con los emprendimientos, porque no generaban ingresos. Estamos hablando del saladero, de la jabonería, de la velería, de la carpintería que él tenía a cargo suyo. Entonces, claro, al no generar ingresos y este hombre gastar, despilfarrar el dinero en cualquier tipo de cosa, ya hablando de que tenía la cocina a 2 cuadras, ustedes me entenderán lo que era la vida de él. Y en 3 años terminó en bancarrota, terminó en quiebra, endeudado porque pedía préstamos, los cuales no podía pagar a los bancos. Y esto hizo que tome una drástica decisión, que es reunir a su familia, tomar las valijas y volverse a Francia, no regresar jamás a Concord. La historia de Edouard de Manchy junto con su familia termina en el año 1891. Van a pasar varios años de que se va a poner en venta, en remate. Lo va a comprar un propietario de origen alemán en el año 1907, de apellido Lixklet, este hombre, que va a 6 años después. 16 años después exactamente, que va a comprar la casa y va a comprar también el combo completo de hectáreas que al final terminaron resultando unas 101 hectáreas que compró este hombre. De las 59 que tenía originalmente el primer dueño, más el agregado de otras varias más que completaban o completan lo que sería hoy en día todo el parque completo. O sea, tenía todo el parque a su merced. Este hombre también poco tiempo vivió aquí, entre comillas, con su familia, porque él tenía este lugar como una residencia secundaria, podríamos decir. Una residencia no habitual, por lo claro, podríamos decir una casa quinta, una casa de vacaciones. Y él pasó poco tiempo aquí, o de manera esporádica pasaba sus días aquí en el lugar. Y mientras él no estaba, lo que hizo también posible de que él pudiera sacarle rédito económico al lugar era alquilando la casa, ¿sí? Alquilándole la casa a varias familias ricas del círculo de él que pudieran abonar esta estadía aquí y de paso también sacarle rédito económico y darle funcionalidad a la casa. Entonces, cuando lo compra el municipio y transforma este predio o lo empieza a transformar en un parque, porque no de un día para el otro se va a transformar, sino que con los años se va a ir transformando, la casa sí va a seguir teniendo el mismo estatus de casa de alquiler, o por lo menos la municipalidad no va a cambiar eso, porque va a seguir alquilando la casa un tiempito más. Y acá da la casualidad también de que arriba una familia que va a ser la última familia que va a vivir en el castillo. O sea, la municipalidad le alquila la casa en ese mismo año a una familia de origen francés, al igual que el primer dueño, ¿no? Esta familia de apellido Fuch-Ballon, ¿sí? Los Fuch-Ballon, va a ser una de las familias más recordadas que ha pasado por el castillo y la que va a tener relación directa con la persona que vimos al principio, ¿sí? Ahora bien, lo importante es que esta familia no era la típica familia rica. No sé si me explico bien. A diferencia de los anteriores inquilinos, de las personas que vivieron acá, que era gente de la élite, muy ostentosa, muy fina,
esta familia que era rica también, que era muy adinerada, no compartía ese estilo de vida de gente rica. No sé si me explico bien. Eda y Susan, las dos princesitas argentinas como se las conocía, o también por el otro seudónimo que los padres le solían decir diariamente, que era el de niñas salvajes. Ustedes ya podrán deducir por qué se le decía así. Pero las chicas tenían una personalidad muy fuerte, muy aguerrida. Ustedes dirán, princesitas, y con esto que me estás contando no tiene mucho que ver con las princesas, ¿no? Una personalidad fuerte, aguerrida, y sobre todo que no eran chicas que solían estar a la elegancia completa, sino que solían vestir inclusive con ropa bastante controversial para esa época, o looks bastante raros, como era utilizar pelo corto o utilizar pollera, que para esa época era sumamente criticado o era visto de reojo por la sociedad de aquel tiempo, ¿sí? Cuestiones que hoy en día no habría ningún problema, pero en aquella época era algo complicado. Y sobre todo, estas chicas eran amantes de los animales y de la naturaleza también. Y hago hincapié en los animales porque las chicas tenían mascotas, pero no eran cualquier tipo de mascota. Acá ya ustedes podrán también pensar. Un yacaré. Y algo parecido, ¿no? No tan salvaje, pero eran animales sí silvestres que suelen andar por esta zona, algunos de ellos y otros traídos de afuera, sí. Y estamos hablando de un zorro de monte que tenían de mascotas, mangostas, hurones, serpientes, que no eran venenosas por las dudas, pero que andaban dentro de la casa, por debajo del comedor o del piso de madera, e inclusive un pequeño mono, algunas iguanas, etcétera, ¿no? Animales sumamente raros, extraños, entonces había que buscar la forma de divertirse en un lugar como este. Y las chicas eran amantes de la naturaleza y solían recorrer a caballo todos los días. Entonces, en una mañana de noviembre de 1929, más precisamente, las chicas se encontraron recorriendo este sitio a caballo normalmente, como lo hacían todos los días. Cuando de repente, a pocos metros de este lugar, al fondo, al horizonte, quizás vean a su alrededor, pero más al fondo le estoy mostrando, sí, al noreste del parque. Calcúlenle unos 900 metros de este lugar, ¿sí? No sé si alcanzan a ver esos últimos árboles, esos eucaliptos que se ven, y hay como una especie de descampado, y luego continúa la arboleda y continúa la torre de agua que está más al fondo. Ese lugar es conocido como el Donovan, el Polo Club del regimiento del ejército, vendría a ser, que hoy en día sigue estando. En ese lugar, antiguamente en este año en el cual nos situamos, 1929, en donde las chicas se encontraban recorriendo esa mañana a caballo, las mismas niñas observan que en ese mismo lugar que yo les he estado señalando, aterriza una avioneta, aterriza un semejante vehículo aéreo. Entonces imagínense, esto era muy extraño, muy raro, era algo sumamente inusual, una avioneta, un semejante vehículo armatoste como lo era eso, aterrizando aquí en medio de la nada y sobrevolando por acá. Entonces las chicas obviamente no se quedaron de brazos cruzados, porque obviamente con esa personalidad que tenían no iban a quedar separadas, e impulsadas por la curiosidad decidieron ir a investigar a ver qué sucedió, por qué aterrizó una avioneta en ese lugar tan extraño, tan raro. Cuando llegaron, por suerte y para buena fortuna de todos, este hombre no sufrió ningún tipo de accidente grave ni sufrió daño físico, estaba bien, y la avioneta en cierta manera había tenido un aterrizaje exitoso. Lo que notaron las chicas es que este hombre estaba un poco desorientado, sí, estaba un poquito perdido, no sabía bien dónde estaba, y también notaron que la rueda de la avioneta se atascó cuando aterrizó en una vizcachera, en la madriguera de una vizcacha, sí, de este animal común en los campos, ¿no? Que quizá ustedes lo conozcan, que bueno, hizo que este hombre lamentablemente sufriera una especie de torpeza cuando aterrizó. Entonces las chicas empezaron a murmurar esta cuestión, esta detalle que vieron, y empezaron a insultarlo y a burlarse de él en francés por haber aterrizado en esa vizcachera, ¿no? Diciendo cosas como qué tonto este tipo, ¿por qué aterrizó en este lugar? No se dio cuenta, e insultos un poco más elevado tono que no voy a repetir. Pensando que hablaba español y no las iba a entender. Y claro, ellas pensaban que él no iba a entender nada. Pero dio la casualidad, ¿no? Como suele pasar, que justo este hombre a quien insultaron en francés conocía perfectamente el francés, porque era más francés que el pan, justamente. ¿Seguro? Y él era Antoine de Saint-Exupéry. Por si se preguntan, tocayo.
hoy en día escritor del Principito, conocido por esta obra mundialmente difundida, ¿no? Es el segundo libro más leído después de la Biblia, y que acá viene lo importante. Él estuvo un tiempo hospitalizado, perdón por la palabra, hospedado aquí, ya que la familia le va a brindar hospitalidad, era la palabra, perdón. Ya que él necesitaba ayuda para reparar su avioneta, porque justamente él deriva aquí o aterriza acá, porque él estaba trabajando como corresponsal de una empresa de correos llamada Aeroposta, ¿sí? Una empresa muy conocida en su momento, que era como el internet de la época, porque él transportaba el correo, él, mejor dicho, delimitaba rutas, trazaba rutas aéreas. Por eso lo contrata la Aeroposta, porque inclusive un colega de él se había enfermado y necesitaban un delimitador de rutas, y él era uno de los más conocidos en ese ámbito. Y luego Asunción, Paraguay. Obviamente no pudo llegar a ese destino porque sufre una avería que lo obliga a aterrizar en este lugar, en este mismo campo que yo le he estado comentando, y nunca se imaginó él que iba a ser recibido por dos chicas a caballo que lo estaban insultando en Francia. Yo creo que eso no se lo esperaba, y tampoco se esperaba encontrarse con este lugar, con esta maravilla que tenemos nosotros hoy en día, que es el Parque San Carlos. Y aquí es donde se empieza a desarrollar toda la historia, porque este hombre va a tener una gran relación de amistad con estas dos chicas, con las princesitas argentinas, estas dos niñas que eran carismáticas y tenían esa naturalidad que a él le cautivaba, que le interesaba mucho. Y ni hablar de que cuando él convivió con esta gente entre 1 y 2 semanas, es el tiempo que se estima que él estuvo varado aquí, él tomó nota de todo esto, porque él todavía no era un escritor reconocido, sino que era más bien un cronista, una especie de persona que describe los lugares o describía detalles que él visitaba. Y imagínense, con todo lo que yo les comenté, con todos los detalles, ¿no? El lugar natural, encontrarse con un castillo, como él lo llamaba, un castillo leyenda en medio de la nada, en el segundo punto más alto de Concordia, y con una familia que tenía como mascotas animales salvajes, ¿no? Yo creo que eso fue lo que terminó realizando o generando inspiración en él, que una persona que no desperdiciaba esta inspiración, obviamente, y que esto lo va a utilizar para ciertos detalles que luego veremos en la obra, que seguramente, y quiero preguntarles si han leído, bueno, ustedes, sí, claro. ya lo desayunamos. Y acá ustedes, gente, han leído o han tenido la posibilidad de leer. Yo lo tendré que leer de nuevo. Bien, perfecto. No sí, puede pasar, porque es un libro que hay que leerlo varias veces y varias veces en la vida, ¿no? Edades. Exactamente. Pero hay detalles que seguramente les parecerán familiar, como el zorro, la serpiente, claro, y la rosa, ¿sí? O la famosa boa en la obra, ¿no? Como le decimos. El zorro era muy inteligente. El zorro, claro, las chicas mismas le enseñaron a Antoine cómo domesticar al zorro cuando él llega, porque esto le llamó la atención enseguida cuando él llega. No era habitual. No era nada habitual. Era normal. Claro, no era habitual. Suele hoy en día haber estos detalles. ¿Y lo de la rosa también viene de acá? Y la rosa tiene cierto significado aquí, porque la madre de las chicas era fanática de las rosas. Entonces los canteros que ella tenía por detrás o en los alrededores del castillo estaban rodeados de rosales, y esta mujer los mantenía muy bien, según las palabras del propio Antoine. Le daba vida a estas flores tan hermosas, pues, ¿no? La rosa es muy importante. Y la rosa es uno de los personajes más importantes. Tiene que ver igualmente, eso también en investigaciones que se han hecho sobre la vida y la obra de él, que también él refleja la imagen de su esposa. Sí. Por eso en el Principito la adora tanto, sí, ¿no? Habiendo tantas rosas, la rosa que él tiene es la más importante, ¿no? Hola, ¿cómo le va, gente? Muy buen día para todos, muy buenas tardes en algunos casos. Los invito a venir al Castillo San Carlos de parte de Lucas, uno de los guías, a Concordia, porque es un lugar muy bonito con mucha historia, y que si les gusta el Principito, si están interesados en la historia de Antoine de Saint-Exupéry, este lugar tiene que ser el privilegiado y tiene que ser la prioridad cuando lleguen a nuestra ciudad, ¿sí? Porque es una historia muy bonita, que se relaciona también con toda la naturaleza que tiene el sitio, y que seguramente van a quedar fascinados cuando descubran este lugar. Pero más que nada hacerle esta invitación a la gente de Uruguay, a mi colega Mundo de Antoine, que bueno, espero que él también pueda difundir esto y que ustedes puedan venir a conocer. Así muchas gracias, y gracias a ustedes. Muchas gracias.